Bueno, ahora vamos a ver algunos prerequisitos para interpretar correctamente la palabra de Dios. Se necesitan ciertos requerimientos para interpretar. Se necesita. Vamos a ver algunos prerequisitos para interpretar correctamente la palabra de Dios. No tenemos que olvidar nada de lo que vamos aprendiendo, porque es bien importante que estamos estudiando. Ya contestamos la pregunta por qué es necesario, ¿verdad? Porque las escrituras lo dicen, ¿verdad? Y vimos todos los ejemplos en la Biblia. Ahora vamos a ver esos prerequisitos. Primer prerequisito, pero el primero va a ser de forma negativa. No es necesario que seamos eruditos o expertos en hebreo, en griego. No es necesario ser doctores de teología. No estamos diciendo que es malo hacerlo. Qué bueno que tengamos personas expertas en todas las áreas. Sin embargo, no es necesario. Todos nosotros podemos estudiar. O sea que ese es un prerequisito en la parte negativa. No es necesario. Sin embargo, dice, la Biblia es un libro inspirado que debe ser entendido y interpretado espiritualmente. Así que el único requisito es espiritual. Se puede ser experto en griego y hebreo y erudito, pero sin la asistencia del Espíritu Santo nadie podrá tener un entendimiento correcto a menos que Dios le abra el entendimiento, como lo vemos en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es imposible que una persona así pueda. Así que esto lo vemos en los constantes choques de Cristo y los fariseos, que eran expertos en hebreo y en griego. No por eso entendían. Así que no es necesario ser erudito, no es necesario ser experto en idiomas y todo eso, no. Eso que no te impresione. Lo que sí es necesario, como lo vamos a ver aquí, segundo prerequisito, es necesario que seamos regenerados, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Eso sí es necesario. Es necesario que seamos regenerados, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Esto no hay forma de otra manera. No hay mente humana, el más sabio de los hombres no va a poder con esto, a menos que esto sí es un prerequisito. Veamos al hombre espiritual en contraste con el hombre natural o carnal. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea que su inteligencia la van a usar para ganar dinero, para criarse un hombre, para cualquier cosa, menos para las escrituras, y no pueden. Dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero los regenerados, en versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que es necesario ser regenerado, de lo contrario, no hay maestro que valga. Así, la prueba está que ni aun Cristo enseñando algunas personas pudieron entender. No importa quién te diga, no vas a entender. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el versículo 6 de 2 Corintios 4, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, es necesario nacer de nuevo, ser regenerados, que la simiente de Cristo more en nosotros para poder entender las Escrituras. Gloria al que honor merece y gloria merece. Eso es lo primero. Sin esto yo no doy un paso.
Y no importa lo que haga, no hay quien va a entender. Es necesario ser regenerados para entender a Dios. En la regeneración Dios nos da vida espiritual, somos vivificados, la reorientación de nuestras almas. Lo mismo en este texto. La persona en lo más profundo de su ser tiene una mente que tiene la capacidad básica para creer y entender cuando son regenerados. La persona regenerada puede ver, es iluminada, ha sido renovados en el conocimiento, tienen el deseo de crecer como un niño, buscan la leche espiritual no adulterada. Así como naturalmente, inmediatamente que nace de nuevo el niño, busca eso como todo lo más importante en su vida. Así es como nosotros lo deberíamos de hacer. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú no vas a poder nunca si no has nacido de nuevo. O sea, este prerequisito, segundo prerequisito, es que tienes que nacer de nuevo. Sí, tienes que ser regenerado. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Si no hay esto, no hay manera, no hay forma. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Perfeccionar a quién? ¿A las cabras? No, a los santos. A los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos viendo este segundo prerequisito. Es necesario que seamos regenerados. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que el Espíritu de Dios more en nosotros. Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos, exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que queda bien claro. El segundo prerequisito es que seamos regenerados. Tercer prerequisito para poder entender y estudiar hermenéutica. Es necesario tener el deseo o hambre de la palabra de Dios, tener la disposición de un niño, el deseo de crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Una persona que nace de nuevo tiene ansias de la palabra. Yo veo aquí hermanos que vienen y le buscan y les encanta, vas a la escuela dominical, luego vienen acá al estudio, la palabra de Dios, y todavía se les hace poco. Y tienen hambre por la palabra, están estudiando las escrituras, se arriman mucho a la palabra de Dios. Eso es características de un nuevo nacimiento. Los creyentes tienen el deseo de saber y conocer de la palabra y crecer en ella. Primera de Pedro 2:2. Decía: como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es evidente que tiene que ser así. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, es una hambre de la palabra, un deseo de la palabra. Es muy importante estudiar la palabra de Dios. Mantenerte en las escrituras siempre. Cuarto prerequisito. Es necesario tener comunión y compañerismo con Dios a través de Cristo. El deseo de saber y conocer nos lleva al deseo de estar en perfecta comunión con Cristo. Sería una contrariedad no hacerlo, no ser de esta manera. Así que un conocimiento que transforma, que actúa realmente, que se vea que naciste de nuevo, que eres otra persona. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese es el propósito, que nos transforme, que tengamos un compañerismo, que lo conozcamos de una manera íntima, que eso es lo que el apóstol Juan hizo en el Evangelio de Juan.
Dice, y Jesús hizo muchas señales, yo solo traigo 7 mensajes o señales o milagros. Dice, pero estos los escribí para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, nos dio a conocer a Cristo con los 7 milagros y los 7 yo soy. Así que bien importante, conocer a Cristo es la meta y propósito de la hermenéutica. Conocer su mente, las ovejas que oyen y entienden le siguen. Eso es importante, hermanos, ese conocimiento. Dice, el deseo de conocer la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el estándar, esa es la conexión, esa es la unión, ese es a dónde nos lleva la hermenéutica. Esa es la meta de la hermenéutica. Y Juan 10:27, vemos que la hermenéutica es todos, no solo los que enseñan. Dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Y es importante escuchar la voz de Dios y entenderla, hermanos. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser hijo de Dios e hijo del diablo? Eso, escuchar y entender. ¿Qué dice Juan 8:44? Porque no podéis escuchar mi palabra, porque no podéis entender mi mensaje. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y sus deseos quieren hacer. ¿Ves qué importante es esto? O sea que es un prerequisito. Quinto prerequisito, tener el deseo de poner en práctica su palabra. Esto es bien importante, tener el deseo de poner en práctica su palabra. Este es un prerequisito, porque lo que sabemos de Dios y lo que aprendemos, la comunión que tenemos con Cristo nos transforma, ¿verdad? No es algo que se quede estático. Mira, Santiago 1:22, pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. O sea, te engañas a ti mismo. Así no funciona, eso no está siendo enseñado. Son prerequisitos que tienes que ver en tu vida. Como vemos, esta es la hermenéutica biblia. Estamos apenas sin entrar en materia. La palabra de Dios siempre tiene un propósito ontológico, lo que hemos de ser. Como decía el hermano, eso cambia nuestra cosmovisión, nuestro ser. ¿Cuál es el propósito de mi vida, verdad? Entonces, siempre tiene un propósito ontológico, lo que hemos de ser. Siempre tiene un propósito moral o ético, lo que hemos de hacer. La palabra de Dios. Siempre tiene un propósito epistemológico, lo que hemos de saber. Es tan importante eso. Y siempre tiene un propósito teleológico, lo que hemos de querer, lo que hemos de desear. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? Es tan importante eso. Eso es prerequisitos para poder entender la hermenéutica. Y por último, el 6. Es necesaria una dependencia de la ayuda y de la iluminación del Espíritu Santo para guiarnos. Este es otro prerequisito. Es necesario de esta manera. No hay otra forma. Y eso está bien claro. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ves? Es necesario, ese es un requisito necesario. 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. El texto con el que iniciamos. Considera y Dios te dará entendimiento en todo. 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo las vas a conocer si no tienes la unción del Santo? Es un prerequisito. ¿Ves lo que está antes? Todavía no llegamos a la primera regla y fíjate por dónde estás pasando. Nos dice, no os he escrito como se ignorara la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad, ninguna. Todo el conjunto de su palabra es la verdad. Esta ayuda es para dividir entre la mentira y el error. O sea, es importantísimo. Me gusta mucho este texto que dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto se prueba el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que la hermenéutica correcta, la hermenéutica bíblica es la que enseña el espíritu.
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es un prerequisito. Me preguntaba el hermano, ¿cuál es la correcta? No la de los teólogos, hermano, es la que enseña el Espíritu, la que enseña Dios, la bíblica, es esta, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que solo los que nacieron de nuevo la van a poder tener correctamente. Entonces aquí vimos estos prerequisitos. Vamos a pasar a otra clase, Ahora vamos a ver, ahora veremos una lista de 6 presuposiciones o que se supone algo que debemos por hacer, que gobierna la interpretación de la palabra de Dios, la interpretación. Vamos a ver la primera presuposición, la inspiración de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando tú tienes una clase de hermenéutica, aquí van a basar la mayoría de las clases en explicarte esto. Yo no, solamente es un punto, la inspiración de la palabra de Dios como algo que se presupone que ya lo sabes. Porque no me digas que estás estudiando la hermenéutica y dudas que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No me vengas a decir que todavía tienes duda que la palabra de Dios es plenaria, ¿verdad? Que la palabra de Dios es verbal. No, todo eso lo sabes. Entonces esas son presuposiciones, se presupone. Yo supongo que tú entiendes esto. Así que esto no va a ser lo que me voy a gastar el tema. ¿Para qué te lo gastas aquí si no entras en materia y realmente nunca la manejas la hermenéutica? Entonces ya vimos la primera parte, ahora vamos a ver lo que se presupone, lo que debes de saber. Que se trata de la palabra de Dios y todo lo que ella conlleva, que es Dios el que habla. Veamos esta primera presuposición en detalles, usando esta lista de palabras que se derivan de esta presuposición. La primera palabra aquí, que la inspiración de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que es la revelación, se refiere a la comunicación de la verdad ya escrita, la revelación de Dios, es la verdad de la palabra ya escrita. Vemos la palabra iluminación, que es la obra del Espíritu Santo que nos proporciona la ayuda necesaria para entender la palabra ya revelada. La palabra ya revelada, el Espíritu Santo no te lleva a nada nuevo, sino a todo lo que ya está ahí, ya revelada. Tercera, inspiración, la ayuda del Espíritu Santo sobre los autores humanos, porque esto no es de interpretación privada, ¿verdad? La inspiración, la influencia del Espíritu Santo sobre los autores que escribieron las Santas Escrituras. Los autores fueron inspirados, influenciados, iluminados por el Espíritu Santo para escribir la santa palabra de Dios. La inspiración es la acción soberana de Dios que trabaja por medio de los actores humanos para producir las Escrituras como una revelación de Dios mismo. Dios inspiró a los escritores bíblicos y sus escritos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y pronunciada por Él. Cuarto, no estoy hablando ya de 4 prerequisitos, sino del primero. Estoy hablando de todas estas palabras que voy a mencionar aquí. El primero, de la inspiración de la palabra de Dios. La inspiración de la palabra de Dios es inspiración verbal. Las palabras mismas fueron sopladas, exhaladas por el Espíritu Santo, fueron escogidas por Dios. Es la creencia que Dios no solo inspiró las ideas y conceptos que se encuentran en la Biblia, sino también las palabras específicas que se utilizaron para expresarlas. En otras palabras, cada palabra de las Escrituras es considerada inspirada por Dios y por lo tanto infalible. Infalible. Ahora vamos a ver inspiración plenaria. Y como les digo, eso se presupone que lo sabemos y lo hemos visto aquí por varios maestros, nos lo han enseñado, y esto lo vas a ver en cualquier clase de hermenéutica. Inspiración plenaria, cada palabra fue inspirada de Dios y completa, es plena. Afirma que cada palabra de las Escrituras es inspirada por Dios, no solo las ideas generales. Esto significa que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad y que cada parte es igual, confiable y autoritaria. La inspiración plenaria se extiende a todos los aspectos de la Biblia, incluyendo historia, ciencia, moralidad y teología. O sea, eso nos debe dar claro. Y la otra palabra que tenemos aquí, la inerrancia. La inerrancia de las Escrituras son presuposiciones. En las Escrituras son libres de error, no puede fallar, permanecen siempre autoritativas en todos los aspectos. Es la creencia de que la Biblia en sus manuscritos originales está completamente libre de errores. Esto significa
que el ser interpretada correctamente en la Biblia es totalmente confiable en todos los aspectos, incluyendo la historia y ciencia. Todo. Es libre y completamente de error. Así que se presupone que se trata de la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Entonces ya vimos nosotros esto. Estamos viendo por qué es la inerrancia de la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:15, que siempre vamos a usar. Y desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura. Por eso digo, cada palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me gusta porque aquí dice para enseñar. O sea, estamos hablando de la hermenéutica, ¿verdad? Es la palabra de Dios que es útil para enseñar y para redarguir y corregir. No se trata de la misma cosa, ¿verdad? Redarguir es como cuando tú estás tratando de, en el buen sentido con los hermanos, de aclarar un punto, de corregir algo. Porque corregir también es algo diferente, pero no son sinónimos en el contexto. Y para instruir en justicia. Esto es para la santificación, sin duda alguna. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tenemos en 2 de Timoteo 4:2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, toda la palabra es útil, es importante porque transforma en cada área de nuestras vidas, en la santificación, en nuestra conducta, nos ayuda al entendimiento, a corregirnos en todo. Y tenemos a 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Estos textos, todo tiene que ver con la palabra de Dios, la plenaria, verbal, o todo lo que estamos viendo aquí, la inerrancia de la palabra. Este texto es el texto más importante para hablar de la inerrancia de la palabra de Dios, porque dice, tenemos también la palabra profética más segura, y aquí lo hemos dicho mucho, viendo el texto en su contexto, ¿qué acaba de decir el apóstol Pedro? ¿Verdad? Lo que ellos vieron, ¿verdad? Vieron una visión, ellos acaba de decirles que ellos vieron a Jesucristo glorificado, junto con Moisés y con Elías. Ellos vieron el cielo en la tierra. Esa visión fue lo más grande que se pueden imaginar. Pedro estaba en un estado de emoción que ya quería construir 3 enramadas, no sabiendo lo que decía, dice Lucas. Así que aún eso es tan glorioso, porque a la gente le encantan los milagros, las experiencias, y que el otro les platique experiencias personales. Dice Pedro, no, hay algo más seguro que cualquier visión. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, donde tuvo un mensaje de palabras indecibles. Fue llevado a la presencia de Dios, pasó tiempo con Cristo, enseñando por Cristo. Sin embargo, lo dijo después de 14 años de su ministerio. 14 años, ya tenía plantadas las iglesias en todo Asia Menor y Europa. ¿Por qué lo dijo? Porque nunca ocupó contar esa revelación para que la gente se salve, porque tenemos la palabra más segura, más segura. No necesitamos milagros. Él lo dijo, y cuando lo dijo, me hicieron hablar como un loco, me hicieron hablar como tonto. Por tanto que ponen en duda mi apostolado, tuve que caer en esto. Imagínate, caer a decirles esto, porque lo creían apóstol de segunda categoría, y todavía lo creen así muchos. El apóstol número 13. Y porque de veras le molestaban con eso, tuvo que decirles, me van a hacer que les diga, yo también fui instruido, lo conozco, estuve con él, me enseñó toda la doctrina. No la aprendí de hombres ni por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Sin embargo, no se ocupó. ¿Por qué? Porque la palabra es la más segura. Tenemos también la palabra más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo venga. Entendiendo primero esto, pero te digo, esto lo tenemos que entender bien clarito. Lo tenemos que presuponer, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía ha venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados.
Estamos hablando de la inspiración de la palabra de Dios que se presupone y todo lo que eso conlleva, inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos la segunda presuposición. Segunda presuposición. La autoridad de la palabra de Dios es autoritativa. Se presupone esto, que la palabra de Dios da órdenes, ¿verdad? Es autoritativa. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre fue autoritativa aún antes del pecado. Cuando Adán recibió la palabra de Dios, él recibió órdenes para que labrase el huerto, ¿verdad? Antes de caer en pecado. La palabra de Dios da órdenes. Es autoritativa. Cristo está hablando de la autoridad de la palabra, una revelación en la cual hemos de vivir en sentido eterno y espiritual. Esta regla debe dirigir nuestra cosmovisión y los demás viven en una fantasía. Eso hizo Eva y Adán. Aún Adán necesitaba una revelación autoritativa de la palabra de Dios. Cuando más nosotros ahora para vivir de la palabra, vivimos en un mundo lleno de pecado. Dios tiene autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Sin la autoridad de esta palabra estamos ciegos y muertos. Los incrédulos que niegan la autoridad están fuera de sí, fuera de la realidad, un mundo de fantasías, salir de los límites de lo que es la realidad. La palabra de Dios es autoritativa. Cuarto, presuposición. La autoridad de la palabra de Dios es también moral o ética en relación con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y vemos en la quinta, dice, la autoridad es perpetua, nunca será cambiada, anulada o permanece para siempre. Y sexto dice, la autoridad de la palabra de Dios es absoluta, no puede haber apelación, nada por encima de esa ley. Esto nos queda bien claro, todo eso tiene que ver, estos puntos, con que la palabra de Dios es autoritativa, ¿verdad? Eso presupone que sabemos eso. Tercera presuposición, la autoridad de la palabra de Dios es ejecutiva y legislativa. La autoridad de la palabra de Dios es legislativa y ejecutiva. La palabra de Dios nos da órdenes, nos da mandatos y no puede ser selectiva. No puede ser selectiva, no existe tal cosa como el libre albedrío. O sea que la palabra de Dios gobierna nuestras vidas. Obediencia o desobediencia, no hay términos medios. Hay que obedecer. Desobedecer trae consecuencias. La obediencia no puede ser selectiva. ¿En base a cuál autoridad? La palabra demanda obediencia. ¿Cuándo debemos obediencia a nuestros pastores? Solo cuando tienen las escrituras en sus manos. Solo cuando trazan bien la palabra de verdad. Solamente en ese sentido. La respuesta cuando trazan bien la palabra, como lo vimos ya. Así que la tercera proposición es que la autoridad de la palabra de Dios es ejecutiva y legislativa. Vamos a ver aquí, cuarta. La necesidad de interpretar la palabra de Dios de una forma experimental y práctica en relación con los símbolos, parábolas, milagros, lenguaje simbólico y alegórico. Es bien importante la necesidad de interpretar la palabra de Dios de una forma experimental y práctica. Eso también es una presuposición. El hablar en lenguas es un buen ejemplo, por ejemplo, no entender estas cosas. ¿Qué dicen los pentecostales? Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque están buscando las experiencias. Veamos interpretar las experiencias y prácticas a la luz de la doctrina que ya sabemos. No podemos vivir de las experiencias, de esas cosas, sino a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Le debemos preguntar al texto, ¿cómo tiene aplicación este texto a mi vida y a otras personas? Es bien importante. Veamos cuál era el método puritano. Desde una perspectiva bíblica estamos viendo la necesidad de interpretar la palabra de Dios de una forma experimental y práctica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahorita vamos a ver bien importante. Lo que van a entender es esto. ¿Cómo se presupone que esta palabra de Dios es lo que rige nuestras vidas en la práctica y en el hacer, en nuestras acciones? Y por eso los puritanos al principio, toda su biblioteca constituía de 4 libros.
Y ahora no quiero, ahorita como lo voy a explicar al final de esta enseñanza, no quiero que hagamos esto, pero fíjense lo que les quiero decir. Desde una perspectiva bíblica, ellos usaban la Biblia, tenían un conocimiento de la Biblia, se presupone que conoces tu Biblia. Desde una perspectiva doctrinal, ellos tenían los catecismos y las confesiones de fe. ¿Por qué? Porque es necesario tener doctrina, es necesario tener una analogía de la fe, tener un conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Por ejemplo, cuando tú vas a presentar un mensaje, tú lees un texto, ¿verdad? Entonces tú no puedes llevar ese texto a nosotros ahora, porque tú estás leyendo un texto que fue hace 2000, 3000 años. Entonces tú tienes que hacer una exégesis del texto, ¿verdad? Para ir de nosotros a ellos, ¿verdad? De nosotros a ellos. Y entonces tú haces todo un estudio, un exégesis que no la vas a predicar, la exégesis no se predica, solo la aprendes, la estudias tú. No empieces como muchos pastores. De Jerusalén a Jericó había 70 kilómetros, eran de subidita y bajaban, había una montaña rocosa. Te ve muy teólogo, pero ¿y eso qué? Da el mensaje. Allí no empieces, esa es exégesis, conoce tú de lo que estás hablando, entonces ve a ellos, pero después de que llegues a ellos, entonces tienes que hacer una reflexión teológica, ¿verdad? Y esa reflexión teológica consiste en que tu mensaje sea cristocéntrico y que le hagas un scan, que lo hayas pasado por todas las doctrinas establecidas, por el conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Así tu sermón no se va a contradecir. Hay pastores que una semana predican una cosa y en 15 días se están contradiciendo y todo el mundo, amén, amén. Ni saben lo que, tan ciego está el que enseña como los que lo escuchan. No podemos contradecirnos. Aquí tantito se nos pasa algo y nos caen encima. Luego, ahí está el hermano. No, pastor, estamos claros que el prójimo es esto. Oh, sí es cierto, ¿verdad? Alguien se pasó, no se la perdona. Y bendito Dios por eso. Bendito Dios por esa nobleza de los bereanos, pero tenemos que tener claro esto. Entonces, bien importante, las confesiones de fe y los catecismos los usaban ellos. Nosotros tenemos que cargar con eso, no, pero sí, usamos la confesión de fe. ¿Por qué? No porque las doctrinas, porque las doctrinas son bíblicas, sacadas de las Escrituras, para trazarnos nosotros, para tener un conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Y eso es bien importante. ¿Cuál era la otra perspectiva? La histórica. Ellos usaban el libro de los mártires de Fox. Yo uso algo más seguro. Uso los 12 libros históricos del Antiguo Testamento y el libro de Hechos. Porque el libro de Fox también me puede echar mentiras. Ahí me dice cómo murió cada uno de los apóstoles. Me dice muchas cosas. Pero ¿quién era Fox? Era un escritor. ¿Me entiendes? Yo le creo más a Dios. Pero igual, los puritanos usaban eso porque eran los mártires de la iglesia primitiva. Y no es malo usarlo. Es bueno. Ese libro yo lo tengo y muchos lo han leído. Es donde se entera uno de la vida, cómo les fue a los apóstoles después, cómo murieron. Y muchos otros, los padres posapostólicos y todo eso. La patrística también tiene mucha información de la iglesia primitiva. Bueno, y de una perspectiva experimental, que es lo que estamos viendo aquí, es una presuposición, se presupone que tú estás experimentando y practicando la fe que vives. Tenían el progreso del peregrino del hermano John Bunyan. Ese libro se considera el libro más importante, el libro cristiano más importante en toda la historia del cristianismo. Y este hombre fue a tercero de primaria, era un ojalatero de Benford, se pasaba en la cárcel todo el tiempo ahí sufriendo. Escribió este libro, pero ¿por qué llegó a ser un libro tan importante? Yo no necesito el libro ese. Ese libro llegó, ¿por qué? Porque él plasmaba en alegorías las experiencias, cómo vivir, como le estoy diciendo, desde la perspectiva experimental, cómo se experimentaban las luchas con el diablo, las luchas con la fe, sus flaquezas, sus miedos, sus temores, sus aciertos. Bueno, tenemos a los salmos, tenemos mucha información en las Escrituras, en lugar de cargar con el libro de John Bunyan, ¿verdad? Así que yo sustituyo todo por la Biblia. En la Biblia encuentro todo. No estoy regañando a los puritanos, ¿verdad? Que es bueno tomar ese material, pero todo eso está en las Escrituras, bendito Dios, ¿verdad? ¿De dónde salieron las doctrinas? Hay una regla hermenéutica que dice que las doctrinas no pueden alterar las Escrituras. Son las Escrituras las que establecieron las doctrinas. Así que para las doctrinas, la Biblia. Para la historia, la Biblia. Para la experimentación y práctica, la Biblia. Es la que me va a transformar y la que me va a llevar a vivir de esa manera.
Bueno, uso de la armadura, conflictos con el diablo, todo eso lo vemos en el libro del peregrino, conflictos con el mundo, las dudas, los miedos, los tropiezos, desalientos. Ahora eso es hermoso. Aquí el hermano Jonathan está llevando eso en un devocional los miércoles, es un deleite escuchar todo eso. Por eso ese libro es importante. Spurgeon lo leyó más de 100 veces. ¿Por qué? Porque eso fue el éxito de Spurgeon. ¿Me entiendes? Que aprendió a legolizar tanto, a ser poético y a entender las experiencias. En sus sermones se identificaba a todo mundo porque él se fue a la parte experimental. Entonces era muy importante todo eso. Pero todo eso, ¿de dónde lo sacó John Bunyan? De la Biblia. De la Biblia. Quinto, la necesidad de analizar la Biblia desde un punto de vista. La Biblia se interpreta con la Biblia. Esta regla, esto aparte de que es una regla, que la vamos a ver en hermenéutica, ¿por qué está aquí como una presuposición? Porque si tú no has entendido, o se presupone, o se supone, que tú crees que la única que interpreta la Biblia es la Biblia, si no estamos perdiendo el tiempo. ¿Entiende? Entonces por eso la traigo aquí, como una presuposición, y es la última que vamos a ver aquí. Así que, esta regla, se puede decir que ni siquiera pasa para mí como regla, porque es una regla hermenéutica. Sin embargo, es una presuposición. Si no sabes esto, ni siquiera le seguimos adelante. La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿De dónde yo voy a sacar las respuestas de ella? Por ejemplo, 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña la Biblia, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes qué significa lo espiritual a lo espiritual? Verdad con verdad, doctrina con doctrina, enseñanza. La palabra de Dios se repite una y otra vez. ¿Me entiendes? Las palabras de Dios, tú agarras, por ejemplo, depravación total. ¿Cómo voy a dudar de la depravación total si vemos cómo recorre todos los géneros literarios de la Biblia? No hay un libro donde no se mencione. Entonces es espiritual a lo espiritual, lo espiritual a lo espiritual. La Biblia se interpreta ella sola. Por ejemplo, tenemos en el libro de Apocalipsis una descripción de Jesucristo en Apocalipsis 1, donde vemos allí un ser con una espada que sale de la boca. Imagínate que tiene 2 filos y tiene en sus manos 7 estrellas y 7 candeleros de oro. Entonces esa es una imagen, pero ya tenemos doctrina en ese libro, porque el versículo que sigue nos dice, ¿quieres saber quiénes eran las 7 estrellas y los 7 candeleros? Bueno, las 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿verdad? Y Cristo es el que anda en medio de las iglesias. Y las 7 estrellas, son los 7 ángeles de las iglesias, o sea, los pastores. Tanto Cristo está en medio de las iglesias como tiene a los pastores verdaderos en sus manos. Entonces eso es lo que está diciendo, es una interpretación, se convierte en doctrina, es una enseñanza clara ya. Entonces no tenemos que ir cuando vemos Mateo 18, por ejemplo, en Mateo 18 dice que cuando están 2 o 3 reunidos, Cristo está en medio de nosotros. Ese texto no lo deberías de usar para decir que Cristo está en medio de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú vas al contexto, ese texto está hablando de la disciplina de la iglesia. Pero está diciendo que al hacer disciplina, nosotros, en el momento que nos reunimos a hacer disciplina, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y como Cristo está en medio de las iglesias y Él es el Señor de la iglesia, Él está en la disciplina. La disciplina no es un invento de los pastores. A mí como pastor es lo que menos me gusta hacer, disciplinar. Pero dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, eso es cuando se reúne el liderazgo de la iglesia, dice que Él está en medio de nosotros, atando y desatando. Los acuerdos que lleguemos ahí tienen que ser bíblicos para que tengan poder. A la iglesia se le entregó las llaves del reino. Esas llaves que se le dieron a David, que se dieron al Antiguo Testamento, que luego se le dio a Pedro, son las que tenemos nosotros. Porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y las personas se salvan, las puertas del reino se abren. Pero cuando las personas rechazan el evangelio, las puertas se cierran. Esa es la llave que abre y que cierre. La tiene la iglesia. Cristo está en medio de las iglesias. Y en un sentido, vemos que Cristo no solo está en medio de las iglesias, sino en los asuntos de la iglesia. Y eso es lo que Mateo 18 dice. Aun cuando se hace disciplina, Él está ahí con medio nuestro. Con más, como dice Apocalipsis, sabemos que Él está en medio de las iglesias.
Pero aquel texto sí eso está diciendo. Y es importante conocer el contexto. Comparando una verdad con otra, una revelación con otra dentro del contexto de la Biblia, eso es acomodando lo espiritual dentro de lo espiritual. La escritura es la regla para interpretar ella misma. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia da sus reglas. La Biblia es un solo libro. Son 66, pero es un solo libro. Siempre presenta un mensaje unificado. Unificado. En cada género literal se presenta la misma idea. Debido a que la Biblia es la expresión de una sola mente, la de Dios. Y nosotros cuando somos iluminados por el conocimiento de Dios que nos da, entonces llegamos a tener la mente de Cristo. La Biblia es el producto de una sola mente, hermanos. La Biblia es la revelación completa de una sola mente armónica y coherente. Veamos este ejemplo que es la suma de la palabra verdad y no solo parte de la palabra. Y es donde les dije, por ejemplo, ningún texto puede significar algo diferente al significado que da el Nuevo Testamento, específicamente las epístolas. Esta regla es bien importante. Ahora vemos que este texto dice que lo que dice, ¿por qué no solo aquí lo dice, verdad? Yo cito este texto, pero muchos dirían, pero ¿a poco solo el Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia? Esta declaración es tan importante, hermano, porque la verdad de Dios es toda. Cuando tú cumples la ley, dice la palabra de Dios que el que falla un punto es culpable de fallar en todo, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad toda, ¿verdad? Porque hasta el diablo la citó. Por ejemplo, el diablo le citó la palabra de Dios a Cristo. Ya que Cristo le había citado 2 veces la palabra, también el diablo hizo lo mismo. En la tercera tentación lo lleva al pináculo del templo y le dice: porque escrito está. Se fue al Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Ahora, en el contexto, el diablo estaba sacando de contexto el texto. Porque en el contexto, si usted lee el Salmo 91, ese salmo está hablando hermosuras de los que tienen al Altísimo como su morada, de los que han puesto su confianza en Jehová, ¿verdad? Y de esas personas está hablando que no los tocará ningún mal, ni plaga tocará su casa. Dice, y ahí en ese sentido es que dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos, para que no tropieces en piedra alguna, ¿verdad? Entonces, pero el diablo se lo citó fuera de contexto. ¿Por qué? Porque eso era tentar a Dios. Jesucristo, que guardaba la ley, tenía toda la autoridad de pedir eso. El diablo lo tentó en eso, pero en su momento. Él tenía primero que ir a la cruz. Después de eso él tenía que tomar todas las naciones y como fuera. Pero Satanás le citó, y no nomás se lo citó allí. También cuando le dijo: mira, todos estos reinos de la tierra te los daré si me los pides, porque a mí se me han sido entregados. ¿Y qué sabía el diablo? Que también el Salmo 2 dice: pide, mi hijo mío, todos los confines de la tierra y te los daré por herencia. Nomás estaba que Cristo los pidiera, pero no al diablo. Se los tiene que pedir a Dios. Así que bien importante, la suma de tu palabra es verdad. Hermanos, bien importante, porque como les decía, lo del apóstol Pablo, no una verdad aquí. Todas las sectas parten de una verdad. Todas las sectas, aún la religión más chafa, parten de un texto. Hablan su Biblia, dice yo no, y en la página Julán, en el libro Julán, y nomás usa la Biblia, como dice Sugel, como una rampa. De ahí se arranca el cohete y nunca aterriza en el texto. Ya no regresa. Nunca regresa al texto que abrió. ¿Para qué me dices que abra la Biblia si ni mencionaste nada de ahí? Se pone a hablar de todo menos del texto. Entonces esa no es la verdad. Es la suma de la palabra de Dios. El Salmo 119 dice lo mismo: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, 2 cosas: la palabra de Dios es verdad y es eterna. Eso es lo que dice el texto. Luego tenemos en el 144: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. El 152: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La palabra de Dios no cambia, es eterna, es permanente, es fiel. El Salmo 139, 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. La suma de ellos, hermano. Entre más conozcas de Dios, más capacitado vas a estar. Proverbios 35: toda palabra de Dios es limpia,
Él es el escudo a los que en Él esperan. Eclesiastés dice toda vez, que dice Proverbios 30, toda palabra de Dios es limpia, toda, no parte. Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Eso es lo que sabemos de la palabra de Dios. Y vemos en Mateo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ya saben lo que es una tilde. Cualquier pedacito de una letra, ¿verdad? Cualquier cosita, nada va a quedar. Por eso, toda es verdad, toda, y Cristo vino a cumplirla. Él es el cumplimiento de toda esa palabra, y esa es la verdad que tenemos unificada en la palabra. Veamos que todas las escrituras son la suma de la persona y la obra de Cristo. Lucas 24:25 dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Todas las escrituras es verdad, y Cristo mismo se presenta como la verdad encarnada, diciendo que Él es la verdad, ¿verdad? Veamos esta alegoría de esta enseñanza. Es la suma de su palabra lo que nos dará una teología correcta. Su palabra es como el hilo de acero que teje nuestro paves para detener todos los dardos de fuego del diablo. Esta alegoría yo la usé, hermanos, en base al texto de Gálatas, donde dice bien clarito de la armadura que Dios nos da, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, es la espada y el escudo de Dios para detener todos los dardos de fuego del maligno. Y el escudo, existe escudo y existe paves. El escudo, por ejemplo, es un escudo pequeño que se usa cuando un hombre pelea con otro cuerpo a cuerpo. Pero el paves, en la Biblia, lo menciona la Biblia, es un escudo alargado que te cubre todo el cuerpo, para que cuando el diablo te tire los dardos, pues pegan en el paves. Entre más conozcas de la Biblia, más tejido está tu paves y no te va a penetrar el diablo. Por eso cuando Satanás disparó los dardos de fuego sobre Cristo, su paves estaba completamente tejido de la palabra, que solo salía la palabra y hasta ahí llegaban sus ataques. Entonces es importante que así estemos empapados de la palabra de Dios y que sepamos interpretar la Biblia con la Biblia. Veamos esta, entonces dice aquí, este texto tiene la misma declaración de nuestro texto, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella, no parte, toda, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y concluimos con la grandiosa declaración de Pedro, de lo útil y poderosa que es la suma de su palabra, bien iluminada por Cristo, para preservar hasta el día del Señor conocernos. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Ya vimos el texto y estamos claros con esto, a la cual hace bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, hasta que el Señor venga. Y sabemos que no es de interpretación privada. Y así podemos entender mejor el Salmo. Ya ves que no solo es el Salmo 119, que la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio y su justicia, lo proveen otros textos. Esto es recorrer los géneros literarios de la Biblia. Esta sería su definición en la declaración del mismo Cristo. Toda la palabra es verdad, no solamente porciones a los conceptos de la palabra, no solamente es verdad, es por siempre verdad, es la verdad encarnada. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, pero tu palabra sumada, toda la escritura, hermanos. Así que ya sabemos que somos santificados en Cristo y por consiguiente por su palabra. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo, y es por su palabra que somos santificados. Así que es Dios el que habló a través de los profetas y apóstoles. Dios les registró, los declaró usando autores humanos. La palabra, la Biblia,
como redención. Estas palabras reconciliación, expiación, propiciación, santificación, glorificación, son palabras nada comunes para el mundo. Es más que claro que son comunes en el lenguaje divino y no humano. En los diccionarios nunca vas a encontrar un verdadero significado de todas estas palabras, nunca. La Biblia solo se interpreta ella misma. Ni los diccionarios humanos, ni los mejores pueden. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra gracia, siempre vas a encontrar un regalo inmerecido y mucha definición, pero muchas veces la palabra gracia aparece como un poder o como una ayuda. O por ejemplo, cuando vemos la palabra levadura, si vas a un diccionario vas a encontrar que es un fermento que se le agrega al pan y que lo hace grande. Pero vas a la Biblia y la palabra levadura a veces se traduce, es hipocresía, a veces son obras, a veces es como el reino es una ilustración del reino de los cielos que comienza pequeño pero luego se hace bien grande en una parábola. O también lo podemos ver como doctrinas. Así que textos como este siguen y han sido de tropiezo para muchos por no respetar esta regla. La misma Biblia es la que interpreta la Biblia. O sea, no siempre la levadura va a decir lo mismo en todas partes. El contexto es rey para saber. Por ejemplo, cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, ya ves, Dios dijo mundo. La palabra mundo está condicionada ahí mismo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué condicionó la palabra mundo? El creyente. Por ejemplo, Augusto, que era un emperador, dio un edicto para que todo mundo fuera empadronado. ¿Qué condicionó la palabra mundo en esa palabra? El imperio romano. Así que los incas no fueron empadronados, ¿verdad? Acá en Perú. ¿Por qué? Porque no pertenecían al imperio romano. Solo los que pertenecían al imperio romano. Así tenemos que ver todas estas reglas para quedar claro. Tenemos aquí en 1 Corintios 15, 29, de otro modo, ¿qué harán los? Por ejemplo, ese texto ya lo mencioné, que es un texto de mucha controversia. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Ya lo expliqué bien, que es un ejemplo de cómo la gente se pierde. Y ya para concluir, por ejemplo, el texto de Isaías 28, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Dice: porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas le hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, cuando vimos nosotros que las lenguas, cuando llegó el don de lenguas, tenían dos propósitos. Era una señal de juicio en contra de los judíos incrédulos, y aparte fue una señal, aparte de las lenguas, que sabemos lo que eran las lenguas, era el don de hablar un lenguaje que tú nunca habías estudiado y que era comprensible y que otros que tenían el don de interpretarlo lo podían entender. O sea, si tú estabas hablando, tú nunca habías estado en Rusia, pues el don de lenguas era que empezaste a hablar en ruso y otro te escuchó hablar en ruso. Y así había gente de como de 17 naciones, pero los teólogos dicen que eran mucho más allí en el texto. Y todos entendían de qué estaba hablando cada persona, porque eso fue el milagro que ocurrió allí. Entonces aquí vemos nosotros como la palabra de Dios dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda. Para ellos era juicio y para nosotros así es como Dios nos enseña como a unos niños. Nos enseñó lo espiritual a lo espiritual, poco a poquito, desde niños, como dándonos la leche porque no estamos listos para el alimento sólido, hasta que vayamos creciendo en todo esto. Sí, con esto concluyo. Presuposiciones. Y ya lo que sigue, vamos a pasar ahora sí a desarrollar las reglas que tenemos en la hoja. Pero era bien importante que supieran esto al empezar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Según lo que tengo aquí, tenemos 15 minutos por el tiempo que usamos. A mí no se me pasa. Yo tengo una pregunta en cuestión de la primera preposición. Dice que la inspiración de la palabra de Dios es por inspiración verbal, es decir, se ocupan las palabras específicas.
Y en cuestión de las traducciones, las nuevas traducciones, y en cuestión de su original escritura, ¿cuál es la relación o cómo abarca este punto eso? Muy bien. Mire, bien importante, y yo lo he dicho mucho aquí, que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se lucen los pastores o los teólogos en las clases, dice, ven la importancia de conocer el hebreo, el griego y entenderlo bien. Por ejemplo, la palabra amor se traduce en 3 formas de amor en las escrituras. Uno es estoraje, que es el amor de la familia, ¿verdad? El otro es filial, que es el amor, el afecto entre amigos, entre eso. El otro es eros, el amor del matrimonio, un amor erótico del matrimonio. Y el otro es ágape, es el amor de Dios por su pueblo. Y dice, entonces tú tienes que saber el griego y entender el texto para poder entender de cuál está hablando. Yo no tengo que saber griego ni nada. ¿Por qué? Porque si me pongo a leer las escrituras y dice, y de tal manera amó Dios al mundo, ¿de qué amor está hablando? Pregunto, ágape, ¿verdad? Y si dice, pero Jacob amó mucho a Rebeca, ¿de qué amor está hablando? Eros, ¿verdad? Y si dice, David y Jonatán tuvieron una amistad muy grande, David amaba a Jonatán, ¿de qué amor está hablando? Filial, ¿me entienden? Y entonces, y vemos nosotros la relación entre los hermanos, entre la familia de las escrituras, está hablando del estoraje que le llaman. Entonces, así mismo las escrituras, hermanos, la misma Biblia, o por ejemplo lo acabo de mencionar, cuando estamos estudiando el Salmo 119, aparece 23 veces la palabra de Dios como palabra, porque el Salmo 129 tiene 173 oraciones personales y cada una de ellas se menciona la palabra de Dios en sinónimos de estatutos, tu ley, tus decretos, tu justicia, tu palabra, ¿verdad? Y en todas ellas es una oración personal. Y es como un himno a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque siempre tiene que ver con la palabra. Pero cuando habla de la palabra, aparecen 23 veces la palabra, así palabra. Y aparecen otras 19 veces la misma palabra, pero no significa lo mismo. Porque una palabra es la palabra que se traduce en el griego, es la palabra que se llama, una es imra, que es la palabra de Dios para todo. Es Imra, es la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que está escrito es palabra de Dios. Sin embargo, hay una palabra que se llama Dabar, que es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, exhalada. Entonces, cuando tú vas al texto y dice, y Dios dijo, es Dabar. ¿Se me entiende? Pero cuando se menciona, y estaban los hermanos y todos estaban de acuerdo que la palabra de Dios es importante, entonces la palabra es Imra. Todo es palabra de Dios, pero no la que sale de la boca de Dios. ¿Se me entiende? Entonces, ¿cómo sabemos? Claro, yo no tengo ningún problema. Yo sé irme al diccionario, le pongo al texto y me aparece en griego y ahí miro si es Dabar o si es Imra. Yo no tengo problemas en eso. Pero el problema es que no necesito ser experto en griego. ¿Por qué? Porque el contexto me dice si es Dabar o es Imra. Porque cuando habla Dios, cuando dice, y dijo Jehová, wow, ahí es Dabar. Porque es la palabra de Dios salida de la boca de Dios. Entonces, así mismo, contestando tu pregunta es, nosotros la Biblia se interpreta con ella misma y cuando hablamos de diferentes traducciones de las escrituras solamente enriquecen el mensaje. No hay contradicción, que una palabra, las diferentes traducciones de las escrituras a mí no me tienen tropiezo. Por ejemplo, tenemos una bien controversial que cuando Javier predicó Romanos 11, creo que me parece que es el capítulo 25, donde dice, y de esta manera todo Israel será salvo. Las otras traducciones dicen, y así, ¿verdad? Todo Israel será salvo, ¿verdad? Entonces vimos nosotros que aún en esas traducciones, Javier presentó ese mensaje y qué fue lo que enseñó. Que Israel se está salvando durante toda la época del cristianismo, desde Pablo hasta ahorita, se va salvando en parte, ¿verdad? Eso es una parte, y también al final, cuando ya el último gentil se salve, que se va a salvar el resto que falte. O sea, ambas cosas las aprobó, y así cualquiera que sea la versión que tú adoptes, no hay ningún problema por eso. Las versiones a mí no me ponen ese problema porque solamente me enriquecen el mensaje, y cuando lo miras en el contexto, tú no dejas que la versión te pierda. Siempre es bueno el contexto. Ya vamos a ver ese estudio, hermano. Por eso cuando hablamos del contexto bíblico,
se usan 3 contextos. Oígalo bien, 3 contextos. ¿Cuál es ver el texto en su contexto? Es su contexto inmediato, que es leer el capítulo atrás y adelante. Luego el contexto del libro en el que está escrito. Si es segunda de Gálatas, por ejemplo, que es Gálatas, el contexto del libro. Tercero, el contexto de los 66 libros. Y así como me cambian la versión. Estoy bien entendido, la Biblia se interpreta sola. ¿Sí, mi hermano? Pastor Ricardo, nosotros decimos que Dios ha preservado las traducciones. Y Cristo dijo que su palabra iba a permanecer, que todo iba a tener cumplimiento. Y tanto él como los apóstoles citan al Antiguo Testamento y están citando de la Septuaginta. Y la Septuaginta es una traducción del hebreo y el arameo al griego. Nosotros aquí en la iglesia utilizamos Reina Valera. Y lo que seguimos diciendo es que su palabra permanece preservada por Dios mismo. Y las traducciones son válidas para nuestra fe. Aparte, cuando un pastor predica, siempre es necesario, ¿verdad?, que cuando tú estás predicando tu texto, siempre lo veas en 3 versiones. Yo no uso, muchos atan la New International Version, no, yo solamente la 1960, la Reina Valera que leemos, la 1909 y la Biblia de las Américas. Con esas 3 yo tengo. Las otras sé que igual no me van a perder. Sí, mi hermano. Sí, un comentario, hermano, nada más con todo respeto y por favor corríjame si me equivoco. Creo que las traducciones de la Biblia no son inspiradas. Las que son inspiradas, la palabra de Dios inspirada, la que está escrita en griego, el griego original, el griego koiné, así se escribió su palabra inspirada. Las diferentes versiones y traducciones no son inspiradas. Por eso tenemos que buscar y comparar y tomarlas en cuenta. Todas, ¿verdad? Siempre es lo que siempre hacemos. Cuando se va a predicar un texto en la exégesis, mira, como le dije yo la exégesis no la enseño, no pierdo el tiempo con eso, pero se supone que si usted va a predicar 3 versículos de la Biblia, por ejemplo, usted va a hacer una exégesis, va a revisar esos 3 versículos en unas 3 versiones, va a buscar las palabras que más se están usando, las claves en el original, para no perderse, y todo lo va a ver en su contexto, va a traer información de todos lados para poder entender el contexto inmediato, el contexto más amplio y el contexto de toda la Biblia, los 3 contextos, y eso lo vamos a ver cuando se desarrollen ya las reglas hermenéuticas, cada una. Sí, iba a decir que sí, es verdad lo que el hermano dice, las traducciones no son de inspiración divina. Sin embargo, sí creemos en la preservación de las escrituras. Y lo que se quiere decir, hay un tema específico dentro de bibliología que se llama así, la preservación de las escrituras. Y lo que se quiere decir con eso es que precisamente el mismo Dios que inspiró las escrituras, Él se encarga de preservar las escrituras e independientemente, ahora sí como dice, del idioma en el que se esté traduciendo. Obviamente sabemos que, por ejemplo, los que la tradujeron al inglés o los que la tradujeron al español eran hombres santos, piadosos, ¿verdad?, que hicieron su mejor esfuerzo por traducir la Biblia a nuestro idioma para hacernos la más accesible. Y aún en ese trabajo de estos hermanos, el Señor estaba de alguna manera preservando su palabra. Claro, obviamente que si en una versión lo dice de una forma, en otra de otra, pues, ¿verdad? Eso más bien, en lugar de contradecir, es enriquecedor. Lo que sí hay que tomar en cuenta es, hablando de las traducciones, es si es una traducción formal o es una traducción dinámica. Eso sí es importante, porque las traducciones formales son las que precisamente toman el texto y van palabra por palabra, ¿no es cierto?, traduciendo lo que decía el original. Ahora, la traducción dinámica no es así. La traducción dinámica es más como una paráfrasis. O sea,
por ejemplo, si usted toma la Nueva Versión Internacional, lo que tiene ahí, aunque trata de transmitir la misma idea, pero ellos no van palabra por palabra, sino que toman toda la idea y la traducen. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se corre más el riesgo de perder la intención original del espíritu, que cuando se toma una traducción formal. Por eso nosotros, otra vez, como él dijo, pues respetamos sobre todo la Biblia Reina Valera, porque es el texto que a lo largo de la historia siempre se ha tenido como válido, el texto recibido. La de las Américas también es respetable porque también es una traducción formal, no así, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional u otras. Sí, sin embargo, la mayoría de las iglesias reformadas han adoptado esa Biblia de las Américas. Yo, por dos razones, me he quedado en eso. Primero, por todos los estudios de Sociedad Bíblica Trinitaria, que nos explica muy bien por qué escoger Reina Valera, y se me hace muy, muy buena la enseñanza que dan. Pero lo más importante es porque muchas de las personas que vienen a la fe reformada de esta iglesia vienen de otra iglesia. Y si yo les salgo con una Biblia de las Américas, me van a decir, por eso usted entiende de otra manera. Y como sé que todos los pentecostales, todos los de otras iglesias van a venir con la Reina Valera, así que ¿para dónde le dan? Con la misma Biblia de ellos y estamos iguales. Por eso también se me hace que no pongo ningún tropiezo cuando con la misma Biblia discutemos el punto. Por eso son las dos razones que tengo. Primero, porque sí creo que es la mejor versión, por lo que nos han enseñado. Y segundo, porque quiero sacarles las mismas escrituras, la misma versión a los hermanos. Y la mayoría que vienen aquí, nadie me viene con la Biblia de las Américas. Eso sí sé, todos me van a venir con la Reina Valera. Otro aspecto, además del estilo de traducción, que puede ser palabra por palabra, o que es el estilo formal, y el dinámico, que es el que hace la Nueva Versión Internacional. Además de eso, también está la fuente textual. Las Biblias que usamos es de fuente textual de texto recibido. Y hay muchas versiones que no son buenas. ¿Por qué? Porque es una fuente textual corrupta, que es el texto recibido. Vemos que hay cantidad de versículos que desaparecen del texto crítico. El texto crítico no lo usamos nosotros, es el texto recibido. Entonces, pero igual hay que revisar varias versiones todo el tiempo. Sí. No se me vayan de ahí. Solamente para decir que, porque yo sé que al respecto hay diferentes posiciones. Hay quienes dicen, no, pues es que los rollos, los pergaminos que se encontraron en el Qumran, principios del siglo XX, datan de una fecha mucho más temprana que la del texto recibido. Entonces, por eso muchos piensan que por eso es más fiel al texto. Sin embargo, hay una pregunta que tenemos para hacerles a los que piensan de esa manera, y es, ok, si esos manuscritos estuvieron escondidos ahí por casi 20 siglos, la pregunta es, ¿acaso Dios quiso ocultar algo durante 20 siglos que ahora vino a sacar a la luz? ¿No es cierto? Esa es una pregunta sumamente importante que hay que responder. Si nosotros creemos que Dios ha preservado su palabra, entonces nosotros tenemos que creer que lo que Dios ya reveló y lo que Dios ya quiso dejar por escrito en su palabra, también lo dejó desde el principio. Y no es que ahora venimos a encontrarnos con alguna u otra cosa que resulta que durante 20 siglos no se habían visto antes. ¿Ve? Entonces, eso es. ¿Los textos de Qumran no contradicen el texto? No, pero de pronto son algunos u otros puntitos. No hay mucha diferencia, es verdad, pero son algunos u otros detalles, como por ejemplo, y a veces incluso hasta, por ejemplo, en la carta de Juan, según que allí no aparece un versículo que se aparece en la Reina Valera cuando habla específicamente de la Trinidad, ¿no es cierto? Ese texto, bueno, en fin,
Pero son detalles, ¿verdad? Pero no solo ahí se habla de la Trinidad. Pero ese es el punto. Obviamente nosotros no basamos nuestra doctrina en un versículo. En un versículo. Así que eso no es ningún problema para nosotros. Pero lo que quiero decir es eso, que por esa razón nosotros nos atenemos más a lo que siempre hemos tenido, que es el texto recibido. Ok, ya se nos llegó el tiempo ya. Dije que a las 9:30 con preguntas y todo. Vamos a parar aquí, voy a orar y vamos a terminar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque eres bueno, porque tu amor es para siempre, y gracias por cada uno de todos los hermanos que están aquí, Señor, y te rogamos que tu palabra no se quede vacía, Señor, sino que haga para lo que ha sido enseñada, Señor. Ilumínanos con tu palabra, ilumínanos con tu gracia y tu misericordia, llénanos de conocimiento de ti, para que nuestras vidas sean transformadas a lo que sabemos, al conocimiento. Y te rogamos que estés con nosotros mañana, iluminando nuevamente con tu palabra. Te lo pedimos, oh Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.